La Secretaría Provincial de Colón, de la Procuraduría de la Administración, en seguimiento de nuestros seminarios virtuales, tiene el agrado de presentarle en esta ocasión al Magíster Julio Isidore, bajo la ponencia del tema Liderazgo Comunitario, licenciado en Psicología, graduado en la Universidad de Panamá, licenciado en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Interamericana de Panamá, maestrías en Adaptación Social del Adolescente y en Administración de Negocios con énfasis en Recursos Humanos. Actualmente funge como docente universitario y vicepresidente de la Asociación Panameña de Psicólogos Capítulo de Colón. Con ustedes, el Magíster Julio Isidore. Saludos. Yo quisiera iniciar agradeciendo a la Procuraduría de la Administración esta invitación a compartir con ustedes esta temática tan interesante en torno al liderazgo comunitario. Sin lugar a dudas, la participación de los individuos dentro de la comunidad en la solución a las diferentes problemáticas debe ser un llamado de atención para que todos nos involucremos y que todos podamos encontrar las mejores soluciones o las mejores formas de gerenciar y resolver los problemas que nuestra comunidad pudiera presentar. Yo quisiera empezar pues compartiendo algunas preguntas generadoras, preguntas que nos pongan en tono en cuanto a esta temática. La primera pregunta pudiera ser ¿qué es un líder? Y para algunos será pues el que dirige, el que toma las decisiones, el guía, el que influencia, el que dirige. ¿Qué cualidades o qué habilidades debe poseer esta persona? Pues para algunos será su capacidad de toma de decisiones, su asertividad, su capacidad de comunicación, su nivel de tolerancia, su puesta en práctica de valores. También pudiéramos ir preguntándonos qué tipo de líderes existen. Y aquí recordamos clasificaciones tal vez tradicionales, un líder democrático, el participativo, el laissez-fairista, es decir, hay una multiplicidad de clasificación en torno a los tipos de líderes. Pero aquí ahora surge una pregunta interesante. ¿El líder nace o se hace? Para algunos hay quienes nacen ya con las características o con las cualidades y lógicos las van desarrollando a través de la práctica, a través del ejercicio constante. Pero para otros, alguien en un momento determinado puede asumir cierto papel, cierto rol, que lo lleva entonces a desarrollar esa característica o esa cualidad de ser líder. Entonces de ahí encontramos que el líder puede o nacer o hacerse de acuerdo a las circunstancias en las cuales vive, en las cuales atraviesa. Finalmente, ¿cómo se aplica el liderazgo a nivel comunitario? La comunidad integrada por todos nosotros, pues presenta múltiples situaciones y en la medida que alguien pueda detectar o identificar esos problemas, pero también orientar, guiar, motivar a los otros a alcanzar soluciones, entonces estamos viendo cómo dentro de la comunidad se aplica el liderazgo. Me permito compartir con ustedes el hecho de que el ser humano presenta dentro de sí diferentes planos, diferentes facetas. Así encontramos un plano cognitivo, es decir, el ser humano está formado por sus pensamientos, por sus razonamientos, por su inteligencia, por sus capacidades cognitivas. También estamos en el plano físico. En este plano físico encontramos las características propiamente de la corporalidad del ser humano. Y finalmente tenemos el plano emocional, sus emociones, sus sentimientos. La combinación de estos planos, cognitivo, físico y emocional, entonces nos presenta un ser que es biopsicosocial y espiritual, es decir, un ser integral. Ese ser integral pues puede manifestarse, puede proyectarse en diferentes facetas y una de ellas tiene que ver con el liderazgo. ¿Cómo pudiéramos definir este concepto entonces? Diríamos que se refiere a la dirección o conducción de un partido político, de un grupo social o de otro tipo de colectividad, siempre enfocado a alcanzar una meta o un objetivo. Son cualidades de la personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Y finalmente pudiéramos decir que es una influencia personal, dirigida a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas o propósitos o objetivos. Comparto otra definición y esta dirá que el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que tiene un individuo y que le facilita influenciar, motivar o organizar a otros para poder alcanzar un propósito en particular. Entonces encontramos justamente eso, que el liderazgo debe conducirnos
a que podamos identificar los problemas a los cuales estamos enfrentándonos, pero también que podamos estructurar diferentes formas para poder abordar estas problemáticas. Como comentaba hace un momento, hay muchas clasificaciones acerca de los tipos de líderes. Yo quiero compartir esta con ustedes, en la cual nos señala que hay un líder autoritario o autocrático. Es el líder que impone, es el líder que domina, es el líder alrededor del cual giran todas las otras decisiones. Es decir, él controla todo lo que sucede, pero también controla a los otros integrantes del equipo. Tenemos un líder persuasivo, es el líder que es capaz de, argumentando, lograr que los demás pues igualmente se identifiquen con la propuesta que pueda hacer esta persona. Tenemos un líder burocrático, un líder que responde a los protocolos, que responde a los procesos, un líder que responde a lo que está establecido. Es decir, para este líder todo debe enmarcarse siempre dentro de un límite o dentro de ciertos patrones. Hay un líder carismático, sus atributos personales, sus cualidades personales, pues lo proyectan y lo hacen ser aceptado por los demás, al punto que los demás creen en él por sus cualidades, por esas características. Tenemos un líder laissez-fairista, el líder que pues, nos permite hacerlo, es decir, no pone ningún control, no pone ningún límite y cada quien actúa de acuerdo a sus propios intereses o sus propias convicciones. Y finalmente tenemos un líder transformacional, ojalá sea el líder hacia el cual la mayor parte de las personas puedan movilizarse. Ese líder que es capaz de generar cambios, que es capaz de transformar su entorno social, su entorno familiar, su entorno comunitario. Encontramos diversos líderes y podemos discutir, nos podemos hacer una larga lista de líderes que la humanidad ha conocido a través de los tiempos. Mahatma Gandhi, un líder que a través de la paz, fíjese, una lucha pacífica, pues logró impactar a la humanidad. Pues el Papa, en este caso el Papa Francisco, otro hombre que a través de sus mensajes pues ha logrado ganarse el liderazgo no solo entre la comunidad católica, sino también entre otros grupos culturales y religiosos. Casualmente la semana pasada estuvo visitando Irán, un país donde la situación política y religiosa es muy tensa. Sin embargo, allí hizo presencia haciendo valer ese mensaje de paz de parte de él. Nelson Mandela, otro visionario y otro ejemplo del liderazgo en la sociedad actual. Curioso, los tres que he mencionado, pues todos siempre los identificamos como líderes positivos. Sin embargo, también aparece el señor Adolfo Hitler y alguien dirá, no, él no fue un líder, él fue un dictador. Pues sí, justamente ya hemos visto la clasificación de liderazgo y encontramos que incluso existe un líder que es autoritario, autocrático. Entonces, Adolfo Hitler, negativamente, aunque sea, pero fue capaz de influenciar en un gran número de personas para actuar de una forma determinada. Él era la ley, él era la voz, él era quien dirigía a los demás y establecía lo que tenía que suceder, y así sucedía. No se trata tanto de discutir si bueno o malo, si correcto o no, pero sí de ver que tuvo esa capacidad de poder influir sobre otros y dirigirlos hacia metas muy particulares. Avanzando con esta temática, pues yo quisiera de nuevo seguir compartiendo algunas habilidades que debe poseer el líder. En ese sentido, pues el líder debe tener habilidades conceptuales, habilidades técnicas y habilidades humanistas. Entonces, la combinación de estos elementos nos presentan ese líder. Cuando hablamos de las habilidades técnicas, estamos hablando de su capacidad de comunicación, su creatividad, su afectividad. Es decir, el líder debe ser capaz de aplicar una serie de elementos, de conocimientos, de estrategias que deben facilitarle pues ese control, esa influencia sobre los demás. También están las habilidades humanas, y es que el líder debe motivar a los demás, debe ser capaz de aplicar la inteligencia emocional, es decir, identificar sus emociones y cómo éstas influyen sobre los otros. Debe manejar el estrés para sí y para los demás. Debe tener una presentación directiva, también una administración estratégica, es decir, son cualidades muy personales que debe presentar el líder. Y finalmente tenemos las habilidades conceptuales, es decir, las referidas a su pensamiento. Debe tener un pensamiento estratégico, debe ser capaz de analizar, de desmenuzar, de organizar su pensamiento de manera que la situación a la cual se presente, él pueda analizarla con todo detenimiento.
Debe usar un juicio sensato, un juicio crítico, tener un pensamiento crítico y finalmente debe ser capaz de innovar en la práctica de la dirección o del liderazgo. Tratando de llegar a nuestro tema central, pues, ¿qué es el liderazgo comunitario? O sea, ¿cómo puedo identificar a ese líder dentro de la comunidad? Y aquí podríamos volver a una de las preguntas iniciales. ¿Ese líder en la comunidad nace o se hace? Generalmente lo identificamos porque se hace dentro de la comunidad, es decir, ante una realidad que está viviendo el entorno social, alguien asume el papel de ser el que guía, de ser el que genera la discusión, de ser el que influye sobre el comportamiento de otros. Entonces aquí podemos encontrar a este líder comunitario. Permítame hacer un alto antes de pues ver algunas características, y entre ellas el hecho de que la psicología social como ciencia fue enfocándose primero en lo que es el análisis del líder comunitario. Así es como va emergiendo, va evolucionando este concepto. En los años 50, por ejemplo, la psicología social se enfocó al estudio de las actitudes, los estereotipos, la disonancia cognitiva. En los años 60 se enfocó sobre todo la psicología social a entender o hacer un análisis cognitivo de las actitudes, hacer un análisis de la percepción social. Es aquí donde aparece lo que se llamó la revolución cognitiva, porque el análisis del pensamiento cobró mucha relevancia en este periodo. En los años 70, la psicología social se enfoca básicamente en lo que es la cognición social, es decir, la sociedad. El análisis del comportamiento, del pensamiento de la sociedad cobró auge en este periodo. En los años 90 entonces empiezan a aparecer otras corrientes, y aquí está la corriente de la interacción enfocada en varias esferas. Primero, la interacción vista como una relación entre causa y efecto, una interacción vista como afiliación y una interacción vista como unidad psicosocial. Todo esto es parte de esta evolución que va haciendo la psicología social con sus diferentes enfoques y sus diferentes objetos de estudio. Poco a poco vamos llegando al año 1990, donde ahora el interés está enfocado en los grupos humanos y en la actividad grupal coordinada. Esto es tal vez el antecedente del liderazgo comunitario, al entender que esa actividad grupal comunitaria lo que pretende es crear condiciones para que se analice, se entienda, se establezcan ciertas pautas de comportamiento del individuo dentro de la sociedad o dentro de la comunidad. Cuando hablamos de alguna actividad grupal coordinada, estamos hablando de, como decía, una integración social, es decir, establecer una serie de vínculos entre las personas, considerando algunos recursos con los cuales se puede contar. También hay una integración conductual, es decir, la conducta de los individuos poco a poco va logrando esa integración, y los miembros del grupo entonces dependen mutuamente entre sí. Hay una especie de interacción donde la acción de uno influye sobre los otros, pero también la acción de los otros influye sobre el propio individuo, en este caso sobre el líder. Y finalmente tenemos una integración afectiva. Las personas, al formar un grupo, desarrollan entonces sentimiento compartido. Entonces eso se trata dentro del grupo, dentro de la comunidad, que podamos todos no solo identificarnos con la situación, sino también identificarnos afectivamente, identificarnos actitudinalmente en cuanto a la búsqueda de las soluciones a los diferentes conflictos que podamos encontrar. El liderazgo comunitario, entonces, si tuviéramos que buscar alguna forma de explicarlo o de definirlo, diríamos que es cuando una persona tiene la capacidad de influir más que otros miembros de la comunidad en el desarrollo de actividades o la toma de decisiones a favor de la comunidad. Asimismo, encontramos entonces que ese líder o esa lideresa, que también se puede dar, debe tomar decisiones en algunas ocasiones, pero debe ser siempre apoyado por la comunidad para que sea efectivo. Es decir, el líder comunitario no actúa aisladamente, no actúa independientemente. Sus acciones están siempre enfocadas en esa participación social, en esa participación comunitaria, en esa participación en la cual todos los miembros son importantes. Esta persona guía, esta persona organiza, pero todos son importantes y las decisiones se toman siempre valorando a cada uno de los miembros. El líder comunitario presenta una serie de roles, entonces será interesante que podamos destacar estos roles. Ojalá usted pueda identificar en sí estas características o estos roles. Primero, apoyar las contribuciones de los demás, es decir, lo que digan los demás, lo que aporten los demás,
por parte del líder comunitario es tomado en consideración. Es decir, el líder comunitario no impone. El líder comunitario no es el único que tiene las soluciones o el único que tiene las mejores opciones. Por eso él debe apoyar y debe valorar la construcción de los demás. Otro aspecto dentro de este rol está en percibir el estado de ánimo del grupo y ayudar a sus miembros a estar conscientes del mismo. Parece un juego de palabras, pero al final, ¿qué significa? Que en ese trabajo constante con la comunidad, sí, habrá momentos de desánimo, habrá momentos en los cuales podemos sentir que estamos perdiendo la batalla. Sin embargo, ¿qué hace el líder comunitario? Nos impulsa, nos motiva. Es decir, él percibe el estado de ánimo y también contribuye a que podamos mejorar o incrementar ese estado de ánimo. El rol también va enfocado a reducir la tensión y conciliar los desacuerdos. El líder comunitario es una especie de fiel de la balanza. Él viene a hacer un equilibrio entre las necesidades que el grupo, que la comunidad plantea, pero también haciendo ese camino, ese canal hacia las autoridades que van a tomar la decisión. Entonces esta persona reduce la tensión en la medida que puede conciliar, puede reunir puntos de vista enfocados en las mejores soluciones. Modifica su postura y admite errores. Esto es importante, es fundamental para el líder comunitario. Su trabajo no depende únicamente de él, de sus habilidades técnicas, de su conocimiento, de su experiencia. Depende de su vinculación con el resto de la comunidad. Eso entonces lo debe hacer capaz de modificar posturas o de adaptarse o de adecuarse de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación por la cual se está atravesando. Él debe facilitar la participación de todos los miembros y evaluar la eficacia del grupo. Y finalmente debe manejar la atención del equipo. Como decíamos, siendo capaz de identificar, aplicando la inteligencia emocional, las emociones de los demás, pues será también capaz de manejar, de identificar o de controlar esos niveles de tensión. En psicología social se han planteado diferentes modelos que tratan de explicar el liderazgo comunitario. Les comparto 4 de estos modelos. Encontramos el de Rothman, el de Gulbenkian, el de York y el de Taylor y Roberts. Cada uno de ellos pues, destacando una faceta en especial dentro del proceso de liderazgo comunitario. Para Rothman, por ejemplo, es importante primero desarrollar el desarrollo de la localidad, es decir, crear condiciones para que la propia localidad, la propia comunidad puedas identificar qué necesita. ¿Sí? Entonces, está ese desarrollo de la localidad. Luego vamos a la planificación social. No hay forma en la cual el líder pueda alcanzar objetivos si no sabe hacia qué va dirigido. Por eso es importante que él pueda planificar socialmente sus enfoques y dirigirse hacia ellos. Y finalmente está la acción social. Identificado el problema y planificada la forma de abordarse, entonces lo que viene es la acción, es decir, de desarrollar esas actividades. También tenemos otro modelo, el modelo de Gulbenkian. Para él es importante un trabajo directo con las personas para ayudar al desarrollo de la comunidad. Es decir, el líder va a trabajar directamente con cada uno de los miembros de la comunidad, tratando de facilitar esa discusión o esos aportes que pueda hacer cada una de las personas. También este líder va a facilitar la cooperación entre organismos y fomentar grupos comunitarios. Es decir, el trabajo comunitario no se queda ahí, el trabajo comunitario debe proyectarse y se proyecta hacia autoridades u otros organismos de la comunidad que puedan generar algunas soluciones, bien sea fundaciones, grupos privados, grupos empresariales o las propias autoridades, es donde se generan las soluciones. Y finalmente está la planificación, la comunicación y la elaboración de políticas públicas de acción. Es decir, lo que hace la comunidad no responde únicamente al líder, debe responder a una política que se inserta dentro del desarrollo de la comunidad. Tenemos un tercer modelo, es el modelo de York. Y en este modelo, aquí la organización de los servicios comunitarios es prioritario. Atender los problemas de transporte, de viabilidad, de electricidad, o sea, de dotación de agua, es fundamental dentro de este modelo. Aquí se desarrollan las competencias locales, es decir, con qué cuenta la comunidad, qué elementos tiene la comunidad o qué recursos tiene la comunidad y que se pueden aprovechar para poder solucionar las problemáticas. Y finalmente, pues hay una acción política para el cambio, una acción en la cual pues todos juntos como un solo haz van enfocados y van dirigiéndose a alcanzar esas metas. Finalmente tenemos el modelo de Taylor y Roberts explicándonos lo que es el liderazgo comunitario. Y aquí insistimos, partimos con el desarrollo de la comunidad,
pasamos una planificación y finalmente nos asociamos comunitariamente con diferentes actores para encontrar entonces las soluciones a los problemas que se presentan. El líder comunitario debe también generar algunas acciones y la principal de ellas va a ser la intervención comunitaria, es decir, participar directamente con la comunidad. Es un proceso intencional de cambio mediante mecanismos participativos que van a tener a desarrollo de recursos de la población, a desarrollo de organizaciones comunitarias autónomas y a la modificación de representaciones de su rol en la sociedad. Es decir, el líder debe propiciar que la comunidad vaya desarrollándose, no ser él quien dé la solución, sino ser él quien facilite a los otros a generar la solución enfocadas pues justamente en ese desarrollo social. La intervención comunitaria entonces se caracteriza por un papel activo y protagónico que toman los miembros de la comunidad en la acción social. Es decir, el líder no es el único que actúa, actúan todos. El líder guía, el líder organiza, sin embargo todos los miembros son importantes y todos participan en esta intervención que se hace ante las problemáticas sociales. El liderazgo comunitario se va a enfrentar con algunos problemas, algunas dificultades. Por eso es importante estar alerta ante la aparición de estas dificultades para entonces encontrar las posibles soluciones. Lo primero es el pensamiento grupal. Al trabajar como gran grupo, al trabajar como equipo, en ocasiones la tendencia de algunos puede ser pues no aportar porque ya el otro lo hizo. Entonces está el pensamiento grupal. No tengo que pensar, no tengo que aportar porque otros lo hicieron, yo simplemente me sumo a ese pensamiento grupal. También está la polarización que se da cuando dentro de la comunidad empiezan a darse puntos distantes, entonces o me voy a la derecha o me voy a la izquierda, ¿sí? Entonces empieza esa polarización y más que encontrar soluciones lo que hacemos es dividir el gran grupo en pequeños grupos. Entonces hay que evitar la división en pequeños grupos. También está la responsabilidad dividida. Por ser muchos dentro de la comunidad, pues cada uno asume una parte de la responsabilidad y la responsabilidad puede diluirse. Lo contrario debería ser que todos asumamos la responsabilidad total. Cada uno es responsable del total de las acciones y no es que las acciones se dividen entre los miembros del grupo. También hay escalamiento del compromiso. Es decir, el compromiso debería ser total, pero ¿cuál es la dificultad? Que puedo asumir un porcentaje de responsabilidad, asumo una parte de responsabilidad, cumplo con una parte y no cumplo con el total. El liderazgo comunitario nos llama a involucrarnos totalmente en las diferentes acciones. Aunque hay una división de tareas, aunque hay una organización en la cual se asigna a cada persona una tarea, un objetivo en particular, todos somos responsables y todos tenemos que involucrarnos en cada una de ellas. Y finalmente, como dificultad, tenemos los problemas relacionados. Problemas de carácter, problemas personales, problemas en cuanto a la personalidad, cómo se proyecta la personalidad y cómo se inserta la personalidad de cada individuo dentro del grupo, entonces se toma en consideración ante estas dificultades. No podemos quedarnos solo pensando en dificultades, y lógico, hay que pensar en posibles soluciones. Por eso compartimos algunas recomendaciones que van a favorecer el liderazgo comunitario. Primero debe haber un estudio y conocimiento de la realidad de la comunidad de la cual se forma parte. Sí, hay que conocer qué pasa en la comunidad, desde cuándo pasa, por qué pasa, ha habido alguna fuente que lo genera. Entonces es la primera recomendación. Luego escuchar individualmente los problemas. Si bien es cierto, los problemas son comunitarios, hay una percepción individual y el líder comunitario debe valorar la percepción individual así como valora la percepción grupal que se tiene acerca de la situación real de la comunidad. Deben haber una serie de fases de intervención, es decir, el líder debe, en conjunto con organismos, con autoridades, establecer los momentos, las fases, las etapas a través de las cuales se identifican los problemas, pero también se generan las soluciones. Es decir, esta fase de intervención entonces van a facilitar que poco a poco todos los actores sociales se involucren y cada uno aporte desde su perspectiva las mejores soluciones. Entre las recomendaciones también tenemos una evaluación inicial de las necesidades, recursos y programas. En algunas ocasiones la comunidad ya ha recibido algunas soluciones, sin embargo no han sido aplicadas adecuadamente o no han dado resultado. Entonces esto obliga a que evaluemos qué se ha hecho antes, pero también en función de lo que se plantea ahora, evaluar cómo se pueden combinar
qué es lo que se hizo antes sirvió, qué fue lo que no sirvió, por qué no sirvió. Entonces, evaluemos ahora qué podemos incorporar, qué hace falta o qué tal vez ya hemos tratado de aplicar. Entonces, esta evaluación de recursos de programa de necesidades nos va acercando al cumplimiento de los objetivos. Debe haber un diseño, una planificación, una organización de la participación de los miembros. Como decíamos hace un momento, todos somos responsables. Si bien es cierto, el líder es quien guía, pues la comunidad toda debe involucrarse en la solución de estos problemas. Por eso el líder debe, en conjunto con los demás, diseñar o planificar, organizar, dirigir o distribuir las tareas que lleva a cabo el grupo. Finalmente debe haber una evaluación de la acción comunitaria y una legitimación de la acción. Es decir, la acción que el líder puede proponer en conjunto con los otros actores gana legitimidad cuando es aceptada, cuando es incorporada, cuando recibe el respaldo de los otros miembros de la comunidad. El líder, insisto, el líder guía, sin embargo, los demás son importantes, los demás van a construir en estas acciones. Bien, tratando de llegar al final, pues comparto algunas conclusiones y entre ellas lo primero es que reconocer que la psicología social por años se ha estudiado diversos fenómenos sociales y entre estos fenómenos que ha estudiado está el liderazgo. De la perspectiva organizacional, desde la perspectiva social, el líder o liderazgo ha sido siempre un tema de mucho interés para la psicología social. Reconocer también que el liderazgo comunitario implica la participación de un individuo o el líder, el cual va a facilitar la participación de las demás personas en la solución de las situaciones sociales. Es decir, el líder no es el que da la solución. El líder ayuda a los otros a que en conjunto encuentren la solución. Y finalmente, este líder comunitario debe saber entre comillas, identificar las fuentes de conflicto social, cómo guiar a los demás en la consecución de los objetivos y cómo aprovechar o incorporar las fuerzas, competencias, habilidades, experiencias de los demás para resolver dichos conflictos. La comunidad cuenta con una gran cantidad de recursos. Tiene recursos en cuanto a formación, en cuanto a conocimientos, tiene experiencia, tiene destreza. Entonces el líder comunitario lo que hace es vincular, reunir esta serie de características para poderlas aprovechar al máximo. El liderazgo comunitario entonces debe dirigirnos a alcanzar esas metas, esos propósitos, pero siempre con la participación de las otras personas. Dicho esto, entonces, yo quisiera pues finalizar agradeciéndoles por su atención, confiando en que como líderes comunitarios usted podrá aprovechar esta información que hemos compartido con usted y sobre todo saber que en la medida que usted se involucra con su comunidad y hace que su comunidad participe, aporte en la identificación de los problemas y aporte también en la solución, pues estamos construyendo una mejor sociedad, estamos construyendo una mejor comunidad. Gracias a ustedes por su atención y espero que esto sea de beneficio para ustedes. Muchas gracias.